Ya como senador se dicta esta ley maldita, Alejandra. ¿Qué fue la famosa ley maldita? O la ley de protección de la democracia, como en realidad se le llama. La ley de defensa de la democracia. Fue una ley que en el fondo trató de poner cierto orden en un momento de crisis, de mucha agitación popular. Y que proscribe al Partido Comunista, ¿no? Pero también no hay que olvidar que no es es una ley que marca un precedente, evidentemente, de intolerancia en términos políticos, pero no es novedosa respecto de lo que había estado pasando durante toda la primera mitad del siglo XX en Chile, de los alzamientos, ¿verdad?, del año 24, ¿no?, previos a la Constitución del 25 y en adelante, que fue un periodo de mucha inestabilidad y de muchos enfrentamientos en los que efectivamente hubo relegación, hubo exilios, ¿verdad?, Isla de Pascua, Juan Fernández. Es decir, era una historia que no era desconocida, lamentablemente, para las generaciones que llegan a la madurez, ¿verdad?, y a la mayoría de edad en los años 40. Entonces, sí es, digamos, una medida histórica, porque evidentemente luego de haber tenido alianzas, ¿no?, en el Frente Popular para la campaña de Videla en particular, se proscribe un partido. Claro, el partido, ¿no?, que lo apoya, y además luego efectivamente, y porque además ya estamos en el cruce con la Guerra Fría, por lo tanto Piensa tú que Neruda fue el jefe de campaña de la presidencia de Gabriel González Videla. Claro. ¿Cómo escribía esta poesía fantástica? En 180 grados. ¿Cómo podemos explicar lo que sucede? Claro, porque ya estamos en la Guerra Fría, o sea, los ejes. Post-Segunda Guerra Mundial, y hay, digamos, un reordenamiento del escenario internacional en los bloques que luego se van a consolidar en lo que conocemos como la Guerra Fría, ¿no?, con el polo soviético y con el polo norteamericano, y donde los gobiernos de Estados Unidos inciden directamente en la política latinoamericana y donde hay órdenes, digamos, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, a Videla se le da un reconocimiento en Estados Unidos, en una universidad, se le da un doctor honoris causa en algún momento. O sea, hay una injerencia completa dentro en la política interna de los países latinoamericanos, orientadas por los bloques. Entonces, y el Partido Comunista en todo el mundo pasa a ser perseguido, ¿no? Gonzalo, ¿qué es lo que sucede para que Pablo Neruda ataque tan frontalmente a González Videla? Recordemos su Yo acuso, ¿no?, que deja la escoba en el país de la época, y donde, bueno, me imagino que ese ladrillo da antecedente al respecto. Da cuenta de eso. Claro, lo que pasa es que él, ya participando como senador en el Senado, empieza a tener digamos, empieza a manifestar el compromiso que él tiene político con respecto a las cosas que están pasando en Chile y en el mundo. Y entonces, en un momento determinado, se produce una publicación en un diario en Venezuela, ¿no? Claro, sí, son dos cartas. En Venezuela, y entonces el embajador de Chile en Venezuela ya hace llegar esto a esta publicación, que es una carta abierta al gobierno de Chile, y el presidente hace una presentación el 24 de diciembre del año 47, donde pide que se investigue al senador Neruda por infracción a la ley 6026 del 11 de febrero del 37 sobre seguridad interior del Estado. La ley maldita es del año siguiente. Claro. Se incurre además en los delitos de calumnia e injurias contra el presidente de la República. ¿Cuáles fueron esas que la ley calumnias antes menciona, sanciona? Hoy sería nada, hoy sería un chiste. Pero es... ¿Ah? ¿Tú crees? Sí, hoy día se dicen cosas claro, mucho mayores y no pasa nada. Pero el conflicto que desata la tensión máxima es la huelga de Lota, claro, donde Neruda los acompaña a los mineros en la huelga, y en toda la negociación colectiva Neruda está con ellos y no está con González Videla. Y eso genera un quiebre importante, y donde parten esas cartas, digamos, y el Yo acuso y otro. Teniendo en cuenta que Truman, como bien decía, orquesta la salida de los comunistas de toda Latinoamérica. Cuando Neruda lo acompaña en su campaña, no sé qué tipo de acuerdo toman, si fue por escrito o no, pero acuerdan gobernar con los comunistas y eligen a 3 ministros comunistas, que a los 6 meses ya están fuera, digamos. Y
eso ya fue el quiebre total. Entonces yo diría que es la influencia de Estados Unidos más el conflicto de Lota lo que desata la verborrea infinita de Neruda contra Gabriel González Videla, que hoy cuando uno lee te llama la atención, pero hoy día las cosas que dicen... En la arena política, eso. Sí, en la política, en los diarios, en los Twitter, bueno. Es mucho, o sea... Bueno, claro. pero con menos maestría que la de Neruda, evidentemente. Exacto. Una pinta del lacayo de los Estados Unidos al presidente, y eso y mucho ¿no? más. Inolvidable esa primera escena, sin afán de spoiler, pero esa primera escena es memorable, donde en el Senado los políticos discuten acaloradamente en el urinario del Senado. Claro. Entonces, mientras están literalmente haciendo pipí, hacen grandes discursos y se dan con todo, digamos. Sí, tomaban en el baño, fumaban en todas partes y hay que recordar también que en ese momento no había micrófono para los parlamentarios. Entonces la gritadera era importante, digamos. Claro. Hoy día o sea, son más ordenados en ese sentido, digamos. Por lo menos cuando uno habla, otro escucha, parece que hay gritos, pero están amplificados. En esa época era grito limpio. Ahora, Juan de Dios nos dice que al día de hoy esa confrontación Gabriel González Videla versus Pablo Neruda sería hoy una alpargata vieja, pero ¿qué fue lo más frontal, lo más duro, lo más violento que se dijo ahí, que gatilla esta persecución? No, las cartas que publicó primero en el Nacional de Caracas. Ahí arranca todo. De ahí parte, ya, como decías tú, después de la huelga en que él participó. Y después entonces ya es una guerra declarada, porque imagínate que habían sido compañeros de campaña. O sea, la traición para los comunistas fue de una envergadura impresionante. O sea, lo llevaron a la Moneda y el tipo a los 6 meses les dice, usted fuera. Hay algo acá que... Pero entonces, yo tengo la sensación, o sea, que yo creo que lo que Neruda lee es que aquí hay una orquestación desde Estados Unidos, continental, mundial. Una verdadera conspiración en su cons. Del mundo comunista. Del mundo comunista. El que defiende a Neruda no se defiende a él. Y él la lee con anticipación, digamos. Pero es ingenuo al apoyar a Gabriel González Videla en su campaña. Claro. Probablemente Gabriel González Videla necesitaba a los comunistas para poder salir elegido. Pues, hombre, de Pedro Aguirre Cerda, de Juan Antonio Río. Sí, pero eso era una Gabriel González Videla coalición, digamos, que ya existía. Necesitaba a los comunistas, digamos.